vamos a definir ahora lo que es la integral de un campo escalar sobre una superficie parametrizada. Entonces, sea sigma una superficie regular y simple en R3. Entonces, si f es un campo escalar continuo sobre la superficie sigma, definimos la integral de f sobre sigma y la vamos a indicar de esta manera. Bueno, la definimos de esta forma, la forma siguiente, o sea, como la integral doble del segundo miembro. Entonces, esto es una notación que me indica la integral del campo escalar f sobre la superficie sigma respecto del elemento de superficie. Y esa integral se define como la integral doble que aparece en el segundo miembro. Entonces, para yo poder realizar este cálculo tengo que elegir una parametrización phi. Acá dice, donde phi es cualquier parametrización regular y simple de sigma. Entonces, definimos la integral de superficie de f sobre sigma de esta manera, donde phi representa cualquier parametrización regular y simple de la superficie sigma. Esta definición es buena porque puede probarse que la integral del segundo miembro, es decir, esta integral, no depende de la parametrización regular simple phi elegida para realizar el cálculo. Entonces nos encontramos en una situación similar a la que teníamos cuando definimos el área de una superficie. El área de la superficie sigma era la integral doble sobre D de este elemento, digamos, la norma de producto vectorial fundamental, y no dependía eso de la elección de la parametrización. Bueno, de hecho, en particular, si esta función, si este campo escalar es constantemente igual a 1 sobre la superficie, entonces lo que obtenemos es justamente el área de sigma. Digamos, esta integral, la integral de la función constantemente igual a 1 sobre la superficie sigma, me da precisamente el área de la superficie. Porque si acá esto es igual a 1, me queda el área de la superficie. Bueno, esta integral de superficie... bueno, entonces precisamente este elemento que tenemos acá, la norma de producto vectorial fundamental, diferencial U, diferencial B, esto representa el elemento de superficie. Esto vendría a ser el ds, ¿no es cierto? Veamos qué propiedades tiene esta integral de superficie. Bueno, las propiedades de la integral de superficie del campo escalar son las habituales de cualquier integral. La integral se comporta linealmente siempre, así que la integral de una suma de los campos escalares sobre una superficie es la suma de las respectivas integrales. La integral de una constante por un campo escalar es igual a la constante por la integral del campo escalar. Y el valor absoluto de la integral de un campo escalar sobre una superficie es menor o igual a la integral del valor absoluto del campo escalar sobre la superficie. Así que las propiedades son las habituales. Así que más importante quizás que repetir esto, que ya más o menos todo el mundo lo sabe, y si no lo sabe se lo imagina, es más importante, decíamos, es interpretar o dar una interpretación física, por ejemplo, de lo que significa una integral de superficie un campo escalar, o la integral de un campo escalar sobre una superficie, mejor dicho. Entonces dijimos que para calcular esta integral lo que hacemos es tomar una parametrización regular y simple de sigma, integramos sobre el dominio paramétrico, bueno, f evaluado en la parametrización, por la norma del producto vectorial fundamental de la parametrización. Bien, entonces, y decíamos que esto representa el elemento de superficie justamente porque es lo que nosotros integramos para obtener el área de la superficie, ¿no? Pero entonces, observemos este integrando lo que tenemos acá. Estamos multiplicando el valor de la función en un punto sobre la superficie. El valor de la función en un punto de la superficie lo estamos multiplicando por el área infinitesimal, o mejor dicho, por el área de una porción infinitesimal de la superficie alrededor de este punto. Entonces, si por ejemplo f representa una densidad,
esto, digamos, si F representa una densidad de masa, por ejemplo, entonces acá estamos multiplicando el valor de la densidad de masa en un punto, una densidad superficial, ¿no? Perdón, ¿no? Sería una densidad superficial de masa. Bueno, estamos multiplicando el valor de la densidad superficial de masa en un punto por un pequeño elemento de superficie. Entonces, eso nos estaría dando aproximadamente la masa de este elemento de superficie. Integrando todas esas masas infinitesimales, obtendríamos la masa total de la superficie. Entonces, esta integral de F sobre sigma nos estaría dando la masa total de la superficie. Análogamente, si F representa una densidad superficial de carga eléctrica, entonces esta integral nos da la carga eléctrica total de la superficie sigma, ¿no? Si pensamos en una distribución estática de carga sobre una superficie y F representa la densidad superficial de esa distribución de carga, la densidad superficial de carga, entonces esta integral me da la carga total de la superficie sigma. Bueno, por ejemplo, vamos a calcular el campo escalar z cuadrado, o sea, f de x y z igual a z cuadrado. Lo vamos a integrar sobre la superficie sigma. ¿Y quién es sigma? Sigma es la esfera unitaria, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Es decir, sigma es la esfera de radio 1 con centro de origen. Sobre esa esfera, sobre la superficie de esa esfera, vamos a integrar este campo escalar. Entonces, lo que necesitamos es una parametrización regular y simple de la esfera. Bueno, ya la conocemos. Vamos a llamar a los parámetros. Bueno, el radio es constantemente igual a 1. Tomamos como parámetros los ángulos θ y φ. Vamos a llamarlos θ y φ en lugar de u y b. Entonces, sabemos que x es igual a seno de φ coseno de θ, tomamos θ y φ como lo hacemos habitualmente, ¿no es cierto? Entonces el φ es el ángulo del vector posición del punto, el ángulo del vector posición del punto con el eje z. Entonces más seno de φ, seno de θ por j más coseno de φ por k, ¿no? Esta es la parametrización que tomamos con θ variando de 0 a 2pi y φ variando de 0 a pi, para tener toda la esfera. Bien. Bueno, entonces ya vimos que la norma del producto vectorial fundamental asociado con esta parametrización esta ya lo calculamos, nos quedaba el radio al cuadrado, que en este caso es 1 por el seno de phi, directamente nos queda seno de phi. Bien, entonces, perdón, ahí está. Bien, entonces, luego esa integral que queremos calcular resulta ser igual a la integral sobre D. ¿Quién es D? D es el dominio paramétrico. Eso es D, es ese rectángulo. Integramos z cuadrado, ¿verdad? Pero, digamos, el campo escalar lo evaluamos sobre la parametrización. Tenemos que evaluar sobre la parametrización el campo escalar. Entonces, ¿quién es z ahora? Z es coseno de phi. Entonces, al elevar al cuadrado, me queda coseno cuadrado de phi. Bueno, y ahora viene el elemento de superficie, o sea, seno de phi. Diferencial θ, diferencial phi. Bien. Bueno, como θ no aparece en el integrando, y θ varía de 0
de 0 a 2pi, sale afuera de la integral directamente. Me queda la integral entre 0 y pi. Coseno cuadrado de phi, seno de phi, diferencial phi. Bueno, esta sale de regalo porque hacemos cambio de variable u igual a coseno de phi. La derivada del coseno es el seno menos el seno. Bien, entonces me queda menos 2pi por la integral. Bueno, desde 1 hasta menos 1, ¿no? Cuando phi vale 0, coseno de phi vale 1. Cuando phi vale pi, coseno de phi vale menos 1. Esto es diferencial u. Al poner menos acá ya está, entonces me queda u cuadrado. Diferencial u. Bien, entonces esto es el menos, lo pongo acá y pongo los intervalos, invierto los extremos de integración. U cuadrado diferencial u. Esto es 1/3, menos 1/3, así que es 2/3, así me quedaría 4/3. 4/3 por pi. Este sería el resultado final. Bueno, en particular, si la superficie sigma sobre la cual vamos a integrar un cierto campo escalar f resulta ser la gráfica de una función, porque se puede describir como una gráfica de una función, z igual a g de xy, con xy variando en un dominio D de plano R2, bueno, entonces podemos calcular la integral de superficie del campo escalar sobre el sigma utilizando la parametrización natural de sigma, que es regular y simple, así que la podemos usar sin ningún problema. ¿Verdad? Entonces la superficie sigma es la gráfica de una función, z igual a g de xy, este es el dominio, digamos, de la función g. Y entonces la integral sobre sigma de cualquier campo escalar f continuo sobre la superficie resulta ser la integral doble sobre d respecto de x y de y de f evaluado en la parametrización natural x, y, g de xy por la raíz cuadrada de, bueno, esta expresión que vimos que es la forma que adopta la norma del producto vectorial fundamental cuando tenemos una parametrización natural. Bueno, ¿y cómo hacemos para integrar un campo escalar sobre una superficie regular y simple por tramos? Es decir, una superficie como esta que está dibujada acá, por ejemplo, la cual no es regular y simple globalmente, pero sí está dividida en este dibujo en 3 trozos, cada uno de los cuales sí es una superficie regular y simple. Es decir, yo no puedo parametrizar esto completamente mediante, digamos, una parametrización que sea regular y simple. Sobre todo el tema de la regularidad acá nos estaría fallando porque el producto vectorial fundamental tendría un comportamiento discontinuo, digamos, en estas curvas. Pero bueno, naturalmente que lo que uno hace es, para integrar sobre una superficie como este tipo, integra sobre el sigma 1, integra sobre el sigma 2, integra sobre el sigma 3 y luego suma las integrales. Es decir, si tenemos una superficie sigma descompuesta como la unión de n superficies, cada una de ellas es regular y simple, y la condición es que no se superpongan entre ellas, es decir, el área de la intersección de dos cualesquiera de estas distintas me tiene que dar 0. O sea que o tiene intersección vacía o se interseca a lo largo en un punto o a lo largo de una curva, como es el ejemplo que vemos acá. Entonces, en esas condiciones, si f es un campo escalar continuo sobre toda la superficie, bueno, la integral sobre la superficie total, por definición, es la suma de las integrales sobre cada una de las superficies componentes. Cada una de ellas se puede parametrizar en forma regular y simple, con lo cual, digamos, estas integrales se pueden calcular perfectamente. Bien, acá, naturalmente que este sigma no tiene nada que ver con las superficies, acá sí es el símbolo de sumatoria, ¿no?